¿Cómo hacer cosas con palabras? Por John Longshaw Austin. 5. Conferencia 5. En la parte final de la conferencia anterior, estábamos reconsiderando el problema de las relaciones entre la expresión realizativa y enunciados de tipo diverso, que ciertamente son verdaderos o falsos. Mencionamos como especialmente notables 4 de esas conexiones. Inciso 1. Si la expresión realizativa "le pido disculpas" es afortunada, entonces el enunciado de que estoy pidiendo disculpas es verdadero. Inciso 2. Para que la expresión realizativa "le pido disculpas" sea afortunada, el enunciado de que se dan ciertas condiciones, principalmente las de las reglas A1 y A2, tiene que ser verdadero. Inciso 3. Para que la expresión realizativa "le pido disculpas" sea afortunada, el enunciado de que se dan ciertas otras condiciones, principalmente las de la regla gamma 1, tiene que ser verdadero. Inciso 4. Si ciertas clases de expresiones realizativas, por ejemplo las contractuales, son afortunadas, entonces son verdaderos los enunciados que afirman que debo o no debo hacer subsiguientemente algo. Dije que parecía haber alguna similitud, y tal vez incluso una identidad, entre la segunda de estas conexiones y el fenómeno que, respecto de los enunciados como cosa opuesta a los realizativos, ha sido denominado presuposición, y que también hay similitud, o quizás identidad, entre la tercera de esas conexiones y el fenómeno que, respecto de los enunciados, se llama a veces, pienso que incorrectamente, implicación. La presuposición y la implicación son 2 maneras en las que la verdad de un enunciado puede estar ligada de otro modo, de modo importante con la verdad de otro, sin que sea el caso de que uno se siga al otro en el único sentido que toman en cuenta las personas obsesionadas por la lógica. Solo a la última de las conexiones puede ser presentada, no digo en qué medida se lo puede hacer satisfactoriamente, de modo que parezca una relación de implicación lógica entre enunciados. Me comprometo a hacer X, pero no estoy obligado a hacerlo. Puede, por cierto, parecerse más a una autocontradicción, sea lo que esto fuere, que prometo hacer X, pero no tengo intención de hacerlo. También se puede sostener que de no tengo obligación de hacer P, se sigue no prometí hacer P, y podríamos pensar que la forma en que un cierto P me compromete a un cierto Q no difiere de la manera en que prometer hacer X me compromete a hacer X. Pero no quiero decir que en este último caso hay algún paralelo o que no lo hay. Solo quiero afirmar que por lo menos en los otros 2 casos hay un paralelo muy estrecho. Esto sugiere que, al menos de alguna manera, existe el peligro de que se borre la distinción entre expresiones realizativas y expresiones constatativas, que ensayamos al comienzo. Sin embargo, podemos fortalecernos en la convicción de que la distinción es definitiva, retornando a la vieja idea de que la expresión constatativa es verdadera o falsa, y la realizativa es afortunada o desafortunada. Compárese el hecho de que estoy pidiendo disculpas, que depende de que el realizativo "le pido disculpas" sea afortunado, con el caso del enunciado "Juan está corriendo", cuya verdad depende del hecho de que Juan esté corriendo. Pero quizás este contraste tampoco es seguro, porque para comenzar con los enunciados, la expresión constatativa "Juan está corriendo" está conectada con el enunciado "estoy enunciando que Juan está corriendo", y la verdad de este puede depender de que Juan está corriendo, sea una expresión afortunada, tal como la verdad de "estoy pidiendo disculpas" depende de que "le pido disculpas" sea una expresión afortunada. Sigamos con los realizativos. Conectado con el realizativo, supongo que lo es, le advierto que el toro está por atacarlo. Está el hecho, si ese es el caso, de que el toro está por atacar a mi interlocutor. Si el toro no está por hacer eso, entonces sin duda la expresión "le advierto
que el toro está por atacarlo, se encuentra expuesta a críticas, pero no en ninguna de las maneras que hasta ahora hemos caracterizado como variedades de infortunio. En este caso, no diríamos que la advertencia fue nula, que quien intentó hacerla no formuló una advertencia, sino que lo hizo solo en las formas, ni que fue insincera. Nos sentiríamos mucho más inclinados a decir que la advertencia fue falsa, o mejor, equivocada, como puede ocurrir con un enunciado. Por lo tanto, las consideraciones del tipo de las que apuntan a la fortuna o al infortunio pueden infectar a los enunciados, o a algunos enunciados, y las consideraciones del tipo de las que apuntan a la verdad y a la falsedad pueden infectar a los realizativos, o a algunos realizativos. Tendremos, por lo tanto, que seguir internándonos en el terreno de la precisión comparativa. Debemos preguntarnos, ¿hay alguna forma precisa de distinguir la expresión realizativa de la expresión constatativa? En particular, es natural que debamos indagar primero si existe algún criterio gramatical o lexicográfico para distinguir las expresiones realizativas. Hasta aquí, solo hemos considerado un escaso número de ejemplos clásicos de realizativos. Todos ellos tenían verbos en la primera persona del singular del presente del indicativo, en la voz activa. Veremos enseguida que había buenas razones para esta pequeña astucia. Los ejemplos son: te bautizo, apuesto, prometo, te doy. Hay razones bastante obvias, no obstante lo cual las consideraré brevemente, que hacen que este sea el tipo más común de realizativo explícito. Adviértase que presente e indicativo no son denominaciones acertadas, para no mencionar las implicaciones equívocas de voz activa. Solo las uso en el sentido gramatical conocido. Por ejemplo, el presente como cosa distinta del presente continuo, por lo común, no tiene nada que ver con describir o ni siquiera con indicar lo que estoy haciendo ahora. Bebo cerveza como cosa distinta de estoy bebiendo cerveza. No es análogo al tiempo futuro, que describe lo que haré en el futuro, o al tiempo pasado, que describe lo que hice en el pasado. En realidad, es más comúnmente el indicativo habitual, en los casos en que es realmente indicativo. Y cuando no es habitual, sino en cierto sentido genuinamente presente, como de alguna manera ocurre en el caso de los realizativos, tales como te bautizo, entonces ciertamente no es indicativo en el sentido que los gramáticos tienen en mira. Esto es, en el de describir un cierto estado de cosas o sucesos, de informar acerca de él, de dar cuenta del mismo. Porque, tal como hemos visto, la expresión realizativa no describe ni informa en absoluto, sino que es usada para hacer algo o al hacer algo. Usamos la expresión presente del indicativo, meramente para aludir a la forma gramaticalmente inglesa. I name, bautizo, I run, corro, etc. Este error en la terminología se origina en la similar, por ejemplo, la oración inglesa I run, corro, con la expresión latina curro, que generalmente debiera traducirse en inglés por I am running, estoy corriendo. El latín no tiene dos tiempos, mientras que el inglés sí. Pero, ¿es el uso de la primera persona singular del llamado presente del indicativo en la voz activa un ingrediente esencial de toda expresión realizativa? No es menester que perdamos tiempo en las obvias excepciones constituidas por el uso de la primera persona del plural. Prometemos, aceptamos, etc. Hay excepciones más importantes y obvias en todas partes. Ya hemos aludido a algunas. Un tipo muy común e importante de lo que podríamos pensar es un realizativo indudable lleva el verbo en segunda o tercera persona, singular o plural, y en inglés en la voz pasiva. Por lo tanto, la persona y la voz no son esenciales. He aquí algunos ejemplos de este tipo. You are hereby authorized to pay. Por la presente, usted está autorizado a pagar. 2.
Passengers are warned to cross the track by the bridge only. Los pasajeros están advertidos de que solo se pueden cruzar las vías por el puente. En realidad, el verbo puede ser impersonal, en casos que en inglés llevan la voz pasiva. Por ejemplo, 3. Notice is heavy given that trespassers will be prosecuted. Por la presente se hace saber que los intrusos serán encausados. Este tipo aparece habitualmente en circunstancias formales o vinculadas al derecho. Es característico de él, por lo menos por escrito, que a menudo, y quizás siempre, puede insertarse la expresión por él la presente. Esto sirve para indicar que la expresión escrita de la oración es, como se suele decir, el instrumento que lleva a cabo el acto de advertir, autorizar, etc. Por él la presente es un criterio útil de que la expresión es realizativa. Si no se inserta dicho agregado, se advierte a los pasajeros que solo pueden cruzar las vías por el puente, podría usarse para describir lo que usualmente ocurre cuando el tren se aproxima al túnel, se advierte a los pasajeros que no deben sacar la cabeza por las ventanillas, etc. Sin embargo, si nos apartamos de estas expresiones realizativas altamente formalizadas y explícitas, tenemos que reconocer que el modo y el tiempo, que hasta ahora, por oposición a la persona y a la voz, hemos considerado relevantes, fallan como criterios absolutos. El modo no sirve, porque puedo ordenar a un tercero que gire a la derecha, diciéndole simplemente gira a la derecha, en lugar de le ordeno que gire a la derecha. Puedo autorizar a otro diciéndole simplemente puede ir, y en lugar de te aconsejo o te recomiendo girar a la derecha. Puedo decir yo doblaría a la derecha. El tiempo tampoco sirve, porque, por ejemplo, en lugar de decir lo acuso de haber hecho X, puedo decir simplemente usted hizo X. Para no mencionar casos en los que solo tenemos una oración trunca, como cuando acepto una apuesta diciendo aceptado, e incluso casos en los que no hay verbo explícito alguno, como cuando digo simplemente culpable para declarar que una persona es culpable o fuera de juego para disponer que un jugador está fuera de juego. Parece que incluso podemos refutar la regla que rige el uso de la voz activa o pasiva que dimos más arriba. Ello ocurre en particular con algunas palabras o expresiones de aspecto realizativo, tales como, por ejemplo, responsable o posición adelantada, offside. En lugar de decir me comprometo a hacer X, podría decir, por virtud de la presente, soy el responsable de hacer X. O en lugar de decir lo declaro en posición adelantada, podría decir usted está en posición adelantada. Por ello, podríamos pensar que ciertas palabras o giros son aptos para servir de test de la existencia de una expresión realizativa. Es decir, que sería posible determinar ese punto por medio del vocabulario, como cosa distinta de la gramática. Tales palabras o giros podrían ser posición adelantada, autorizado, prometo, peligroso, etc. Pero esto no funciona. ¿Por qué? 1. Podemos tener el realizativo sin esas palabras. Así. Inciso 1. En lugar de cruce peligroso podemos escribir cruce y en lugar de toro peligroso podemos escribir toro. Inciso 2. En lugar de usted está autorizado a hacer X, podemos decir usted puede hacer X. Y en lugar de prometo realizar Y, puedo decir haré Y. 2. La palabra en cuestión puede aparecer sin que la expresión sea realizativa. Así, inciso 1. Un espectador podría decir era realmente posición adelantada. De igual manera puedo decir usted era culpable o incluso usted es culpable, sin tener derecho a declarar culpable a mi interlocutor. Inciso 2. En fórmulas tales como usted prometió, usted autoriza, etc., la palabra aparece en un uso no realizativo. Esto nos lleva a una impasse en lo que concierne a un criterio simple y único, fundado en la gramática o en el vocabulario.
pero quizás no es imposible mostrar un criterio complejo, o al menos un conjunto de criterios, simples o complejos, que tomen en consideración tanto la gramática como el vocabulario. Por ejemplo, uno de los criterios podría ser que toda expresión con el verbo en el modo imperativo es realizativa. Esto, empero, ofrece muchas dificultades, que no me propongo considerar. Por ejemplo, la de determinar cuándo un verbo está en el modo imperativo y cuándo no lo está. Prefiero volver atrás por un instante y ver si hay alguna buena razón para justificar nuestra preferencia inicial por los verbos en el llamado presente del indicativo en la voz activa. Dijimos que la noción de expresión realizativa exigía que la expresión consistiera en la realización de una acción, o fuera parte de dicha realización. Las acciones solo pueden ser llevadas a cabo por personas, y en nuestros casos es obvio que quien usa la expresión debe ser el que realiza la acción. De aquí nuestro justificable sentimiento, que en forma equivocada presentamos en términos puramente gramaticales en favor de la primera persona, que debe aparecer, ser mencionada o ser referida. Además, si el que formula la expresión está actuando, tiene que estar haciendo algo. De allí nuestra preferencia, quizá mal expresada, por el presente gramatical y la voz activa gramatical del verbo. Hay algo que, en el momento en que se emite la expresión, está haciendo la persona que la emite. Cuando en la fórmula verbal de la expresión no hay una referencia a la persona que la emite y realiza así el acto, esto es, cuando no hay una referencia a ella mediante el pronombre yo o su nombre propio, entonces se hará referencia a dicha persona en una de estas dos formas. Inciso A. En las expresiones orales, por el hecho de que ella es la persona que emite la expresión, por así decir, es el punto de origen de la misma, lo que es usado generalmente en cualquier sistema de referencias coordenadas verbales. Inciso B. En las expresiones escritas o inscripciones, por el hecho de que dicha persona coloca su firma. Hay que hacer esto porque, por supuesto, las expresiones escritas no están ligadas a un punto de origen de la manera en que lo están las orales. El yo que está haciendo la acción entra así esencialmente en escena. Una ventaja de la forma con la primera persona del singular del indicativo en la voz activa y también de las formas en la voz pasiva en segunda y tercera persona y cuando el verbo es impersonal, todas ellas con el agregado de la firma, es que se hace explícita esta característica especial de la situación lingüística. Además, los verbos que, en base al vocabulario, parecen ser especialmente realizativos, cumplen la finalidad especial de explicitar, lo que no es lo mismo que enunciar o describir cuál es la acción precisa que ha sido realizada al emitir la expresión. Las otras palabras o giros que parecen tener una función especialmente realizativa y que en realidad la tienen, tales como culpable, posición adelantada, etc., se comportan así cuando están ligadas en su origen a verbos realizativos explícitos, tales como prometer, proclamar, declarar, etc., y en la medida en que lo están. La fórmula, por virtud de la presente, es una alternativa útil, pero es demasiado formal para los fines ordinarios, y además podemos decir por la presente enuncio o por la presente observo, y no debemos olvidar que estamos buscando un criterio para distinguir los enunciados de los realizativos. Tengo que señalar nuevamente que aquí andamos a los tumbos. Sentir que el terreno firme del prejuicio se desliza bajo nuestros pies es excitante, pero tiene sus inconvenientes. Nos sentiríamos inclinados a decir que toda expresión que es en realidad un realizativo tendría que ser reducible, expansible o analizable, de modo tal que se obtuviera una forma en la primera persona singular del presente del indicativo en la voz activa, gramatical. Tal es el tipo del test que en realidad hemos usado. Así, fuera de juego es equivalente a lo declaro fuera de juego. Ello ocurre cuando es un realizativo, pero no es necesariamente así. No es un realizativo cuando el que me dice fuera de juego
no es el árbitro del partido en que estoy participando. Culpable es equivalente a lo declaro culpable. Se le advierte que el toro es peligroso es equivalente a yo, Juan Pérez, le advierto que el toro es peligroso. O a este toro es peligroso. Firmado Juan Pérez. Este tipo de expansión hace explícito que la expresión es realizativa y a la vez qué clase de acto es el que se está realizando. Salvo que la expresión realizativa sea traducida a tal fórmula explícita, comúnmente será posible tomarla como si no fuera una expresión de este tipo. Por ejemplo, esto es tuyo. Puede ser tomado como equivalente de se lo doy, o bien de esto ya le pertenece. Sin embargo, aunque siguiendo estas líneas podamos avanzar, hay obstáculos. Es menester advertir que esta forma llamada de la primera persona singular del presente del indicativo en la voz activa es un uso peculiar y especial. En particular, tenemos que advertir que hay una asimetría de tipo sistemático entre esa forma y las otras personas y tiempos del mismo verbo. El hecho de que hay esta asimetría es precisamente la nota característica del verbo realizativo y es lo más próximo a un criterio gramatical que podemos hallar respecto de los realizativos. Tomemos como ejemplo los usos de apuesto, contrastados con el uso de ese verbo en otro tiempo o en otra persona. Aposté y él apuesta. No son realizativos, sino que describen acciones mías o de otro, respectivamente. Acciones que, en cada caso, consisten en la expresión del realizativo apuesto. Si emito las palabras te apuesto, no anuncio que emito las palabras te apuesto, ni ninguna otra, sino que realizo la acción de apostar. Del mismo modo, si X dice que apuesta, esto es, si pronuncia las palabras yo apuesto, X apuesta. Pero si yo pronuncio las palabras él apuesta, solo enuncio que él pronuncia o que ha pronunciado esas palabras. Yo apuesto. Yo no realizo su acto de apostar, que solo él puede realizar. Describo las actividades que constituyen su acto de apostar, pero hago mi propia apuesta, y él tiene que hacer la suya. En forma similar, cuando a un niño se le ha pedido que haga algo su padre, puede apresurarse a decir, él promete, ¿no es cierto, Guillermito? Pero Guillermito tiene que decir por sí mismo, prometo, para que podamos afirmar que ha prometido. Esta especie de asimetría no se presenta en general en los casos de los verbos que no son usados como realizativos explícitos. Por ejemplo, no hay tal asimetría entre yo corro y él corre. Con todo, es dudoso que este sea exactamente un criterio gramatical. ¿Qué es entonces? Y además no es un criterio muy exacto. En efecto, inciso A. La primera persona del singular del presente del indicativo en la voz activa puede ser usada para describir cómo me comporto habitualmente. Apuesto todas las mañanas 10 pesos a que va a llover. Prometo únicamente cuando me propongo cumplir con mi palabra. Inciso 2. La primera persona singular del presente del indicativo en la voz activa puede ser usada de modo semejante al presente histórico. Puedo usarla para describir mis propios actos realizados en otro tiempo y en otro lugar. Por ejemplo, AFS 49, apelo contra la sentencia. Podemos apoyar esto diciendo, además, que los verbos realizativos no se usan en el llamado presente continuo, en la primera persona del singular, voz activa. No decimos estoy prometiendo, ni estoy protestando. Pero aún esto no es del todo cierto, porque puedo decir, no me molestes ahora, te veré más tarde. Estoy jurando, en cualquier momento de la ceremonia en que no tengo que decir las palabras, sí, juro. Aquí la emisión del realizativo no constituye todo el acto, que se extiende en el tiempo y contiene diversos elementos. O puedo decir, estoy protestando, al realizar el acto, valiéndome de medios distintos a decir protesto. Por ejemplo,
arrojando piedras contra el edificio de una embajada. O puedo decir estoy ordenando mientras escribo la palabra ordeno. Inciso 3. Algunos verbos pueden ser usados en la primera persona singular del presente del indicativo. Voz activa, de dos maneras simultáneas. Un ejemplo es llamo, como cuando digo llamo inflación al exceso de dinero en pos de bienes escasos, que abarca a la vez una expresión realizativa y la descripción de un acto. Inciso 4. Corremos el peligro aparente de incluir demasiadas fórmulas que podríamos no querer calificar de realizativas. Por ejemplo, enuncio que. Pronunciar estas palabras es enunciar, tal como te apuesto que es apostar. Inciso 5. Tenemos casos de adecuación de la acción a la palabra. Así, puedo decir me río de ti e inmediatamente reírme. O decir compongo, cuando en una partida de ajedrez toco una pieza para acomodarla bien. O decir cito y continuar con una cita. Si doy una definición diciendo defino X como sigue, X es Y. Y este es un caso de adecuar la acción, la de definir, a la palabra. Cuando usamos la fórmula defino X como Y, tenemos el tránsito de un caso de adecuación de la acción a la palabra, al caso de una expresión realizativa. Podríamos agregar también que del mismo modo hay un tránsito que va del uso de palabras que podemos llamar indicadoras al uso de realizativos. Hay un tránsito que va de la palabra fin en la última página de una novela a la expresión termina el mensaje, empleada al final de un mensaje en código y que lleva a la expresión con esto concluyo mi alegato, dicha por un abogado ante un tribunal. Podemos decir que estos son casos en los que la palabra indica la acción N, en los que eventualmente el uso de la palabra llega a ser la acción de concluir. Este es un acto difícil de realizar, pues consiste en el cese de actuar, en el cese del actuar, o en todo caso difícil de hacer explícito de otras maneras. Inciso 6. Se da siempre el caso de que sea menester que tengamos un verbo realizativo para hacer explícito algo que sin duda estamos haciendo al decir ciertas palabras. Por ejemplo, puede insultar a otro diciéndole algo, pero no tenemos la fórmula te insulto. 7. Inciso 7. ¿Ocurre realmente que podemos siempre pasar un realizativo a la forma normal sin perder nada en el tránsito? Estaré ahí puede querer decir cosas diferentes. Quizá nos conviene esta ambigüedad. Cuando decimos lo siento, ¿equivale esto exactamente a la forma explícita le pido disculpas? Tendremos que volver a la noción del realizativo explícito y tendremos que examinar, por lo menos históricamente, cómo surgen quizás algunas de esas perplejidades que en última instancia no son graves.